Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presenta Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. Confesiones y Confusiones. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México pueden ser trazados hasta la época de los indígenas en Mesoamérica, tales como los aztecas, mayas, purépechas y totonacas. Los rituales que celebraban la vida de los ancestros se realizaron por estas civilizaciones por lo menos durante 3000 años. Se creía que cuando alguien moría se dirigía a distintos lugares de acuerdo con las circunstancias por las que hubiera padecido. Cuando alguien moría se organizaban fiestas, tal como en el antiguo Egipto, con el fin de guiarlo en su recorrido. Enterraban a sus muertos envueltos en un petate y les ponían la comida de su agrado, por si llegaban a sentir hambre, así como algunos de sus objetos personales, ya que en su viaje entraban a muchos lugares inhóspitos. Las fechas en honor a los muertos eran muy importantes, por los que se le dedicaba 2 meses, durante los cuales la gente colocaba altares para recordar a sus muertos. Cuando los españoles llegaron a México en el siglo XVI, quedaron aterrados por las costumbres y tradiciones del lugar, por lo que en su intento por retomarlas, cambiaron parte de sus creencias con las de los indígenas americanos y cambiaron las imágenes de sus deidades por fotografías de los santos católicos. De esta manera hemos continuado con esta única y antiquísima tradición, la cual, a pesar de ser la misma para toda la República Mexicana, cuenta con algunas variantes, dependiendo del estado al que hagamos referencia. Diana Iracema Martínez Calixto, médico pasante del Servicio Social, Facultad de Medicina, Ciudad Universitaria. Confesiones y Confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones@unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos. Muy buenas tardes, estamos con ustedes aquí completamente en vivo en una emisión más de Confesiones y Confusiones, saludándolos como tarde a tarde de sábado. Este programa tan importante para la Dirección General de Servicios Médicos, en colaboración con Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Lo estamos saludando el día de hoy, ustedes no me van a creer, pero tenemos casa más que llena, yo diría. Fernanda Martínez Rodríguez, ¿cómo estamos? Muy bien, mi querido Alfredo Pineda Sánchez, muy contentos efectivamente aquí con la casa llena, pero es que el tema da para eso. Seguimos con la celebración, esta celebración que es tan típica de nosotros los mexicanos y que, si bien ya tuvo su día, quizá hasta el fin de semana pasado algo retomamos ahí, pues el Día de Muertos y toda esta aura que haya en torno a este tema es algo que a los mexicanos nos identifica los 365 días del año. Que afortunadamente, y más en estas fechas, se presta precisamente a muchas confesiones, a muchas confusiones.
Hay quienes hablan del Día de Muertos, hay quienes hablan de una época, de una temporada de Día de Muertos. Entonces, precisamente hoy vamos a ir platicando un poco de todo eso. Muchos dirán, pues eso fue hace 8 días. Pero no, vamos a ir viendo que en nuestras tradiciones esto puede incluso extenderse un poco más. Y para ello también nos acompaña Andrea Martínez García. ¿Cómo estamos? Hola, pues súper feliz porque tenemos un tema bastante bonito. Lo hemos venido trabajando, tú sabes, desde hace... Por eso es que los invitamos a que nos sigan escuchando, porque realmente va a ser un programa súper bonito, ¿cierto? Y bueno, para eso tenemos un gran invitado la tarde de hoy. Pues nada más y nada menos que al maestro Sebastián Flores Farfán, quien es cronista de una de las zonas de la Ciudad de México en donde esta fiesta de Día de Muertos es, yo creo que de las más significativas, la que tiene más arraigadas hasta ahora estas tradiciones, estas leyendas. Maestro Sebastián Flores, bienvenido a la cabina de Radio UNAM. Muchísimas gracias por su invitación y por escuchar lo que todavía anda volando por allá en la montaña y en la zona del lago de Xochimilco. Les voy a platicar de lo que es la tradición del Día de Muertos. Mira, esa tradición, pues como es sabido, data desde la época prehispánica. Exacto, y a consideración de ello vamos a ir descubriendo que se ha ido adaptando, por decirlo de alguna manera, a la actualidad, ¿no? Como bien nos platicaban la semana pasada, sobre todo en esta área de Xochimilco, que pues insisten mucho en que no solamente es ir a las chinampas y pasearse por ahí. Así es, mira, Xochimilco no es nada más trajineras, sino que es Xochimilco, sus festividades y tradiciones. Entre ellas, pues está muy arraigado al sur de la ciudad el Día de Muertos. Te platicaba, esto data desde la época prehispánica. En la zona del Cuailama, en Santa Cruz Acalpiscan, está los basamentos piramidales de los Xochimilcas y bueno, pues desgraciadamente pues la mancha urbana ya nos alcanzó y ha destruido varias cosas de esa área, pero las tradiciones yo creo que no se van a acabar. Desde la época prehispánica yo fui arqueólogo y me tocó en ese entonces recorrer esas áreas en la cual había un adoratorio. Un adoratorio en lo que ellos adoraban a la muerte. Y precisamente en esta época de que pues ya se está perdiendo también, que los cerros se llenaban al sur de la ciudad, se llenaban de un color amarillo, que era, desde la época prehispánica, era la flor de, pues tal vez era una parte del cempasúchil, pero la mayoría era de la cocosa y del climolillo. La cocosa es una flor chiquita que te da un olor muy fuerte y es que casi nos dice, es Día de Muertos. Entonces, eso te lo digo porque más adelante te voy a explicar por qué. Porque son esas tradiciones que se han ido arraigando. Entonces, desde la época prehispánica, el culto a la muerte pues ya estaba ya en Xochimilco. Pasa en eso entonces quedan tradiciones y leyendas. Por ejemplo, ya existía la diosa Zihualcoatl, la señora que le lloraba, más bien no le lloraba, sino que era una especie como de lamento hacia su gente que moría. ¿Cómo se llamaba, perdón? La Zihualcoatl. Okay. Entonces ella decía, ella le lloraba a sus hijos, los guerreros muertos en batalla, a sus mujeres muertas en parto y a los que se ahogaban. Y decía más o menos así, ay de mí, ¿dónde llevaré a mis hijos? Llega la conquista y ellos se dan cuenta que ya existe una especie de llorona. Ellos, los conquistadores, te traen el lamento de la llorona. En la antigua España, dice la leyenda que una señora fue engañada por su esposo y mató a sus hijos. Y ahí sí es un grito en el cual en la antigua España se escuchaba el de ¡ay, mis hijos! Ellos se dan cuenta que aquella existe la Zihualcoatl. Y ahora la llorona, hasta la actualidad,
es la Llorona que también ella ahoga a sus hijos en la sequía real, porque también es engañada por un español. Y ahí comienza la leyenda de la Llorona en México, ¿no? El famoso grito de ¡ay, mis hijos! Fue una especie de fusión, podríamos decirlo. Así es, inclusive, pues a mí me ha tocado salir de ciertas reuniones allá por el Templo Mayor, como a las 11:30 o 12 de la noche, y de verdad que te causa pánico, porque dicen que se han escuchado. Yo no lo escuché, la verdad, pero dicen que ahí se escucha todavía el grito, el lamento de la Llorona. Pero si tú vas a esa hora, está todo cerrado, como son negocios, sí. Entonces se te hace largo salir de ese lugar. Entonces esas tradiciones hasta la actualidad, en Días de Muertos, inclusive ahorita todavía son 15 días que está un evento dentro del lago que se llama La Llorona, en Cuemanco. Entonces es viernes, sábado y domingo. Ya nada más faltan 15 días y se acaba. O sea que los que quieran todavía tienen oportunidad. Todavía tienen oportunidad de llegar allá a La Llorona, y es un lugar único. ¿Por qué? Porque te imaginas, nada más así, el recorrido que haces de Cuemanco para donde va a ser el evento son como unos 45 minutos. Ya sobre los canales. Pero no hay casas. Está iluminado con antorchas. Llegas a la laguna del Tlilang y está rodeado de puros ahuejotes. Entonces tú volteas y pues no ves más que todo oscuro y ves la silueta de los árboles que se reflejan en el lago. Entonces es un lugar único porque ahí te habla desde la época prehispánica, colonial y la actual de La Llorona. Ahora, te estoy diciendo esto porque ya por ahí ya está formándose pues una historia dentro de los que trabajan en el lago, que me han dicho, oye, profesor, si esto termina en diciembre, ¿por qué por los meses de enero, febrero y marzo escuchamos el lamento de la Llorona? Si ya no hay ningún evento. Entonces, eso es la gente mayor la que todavía cultiva en esas áreas y que han escuchado el lamento de la Llorona en la madrugada, porque ellos van a ¿cómo se llama? A cultivar o a cuidar sus siembras y todo eso. ¿Sí? Entonces ya se está formando y los que quieran ir a escuchar el lamento de la Llorona, pues pueden ir, me imagino como a las 11 o 12 de la noche, alquilar una trajinera en Cuemanco y a lo mejor pueden escuchar el lamento de la Llorona. Se van tranquilos en Así silencio. Es. Antes de continuar, me gustaría seguir presentando a los que nos acompañan la tarde de hoy. Así es, también está con nosotros el médico veterinario zootecnista Roberto Carlos Álvarez Muñoz. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas horas, muchas gracias. Y también están con nosotros de Servicio Social Sebastián Alejandro Baena Alegría y Giselle Cerrato Puerta. Muchas gracias. Ellos van a estar, además de contestando sus llamadas, en nuestro teléfono el 55 36 89 89, cualquier duda o comentario, y más adelante los vamos a escuchar porque ellos también nos traen información muy relevante, muy importante sobre este gran tema que ya hemos estado escuchando, Día de Muertos en Confesiones y Confusiones. Vamos a continuar con este tema porque si no aprovechamos el tiempo, ya saben lo que nos sucede en Confesiones y Confusiones. Algo más de lo que queríamos hablar sobre esta parte de las leyendas, que son una parte fundamental quizá de la idea del mexicano. Y bueno, esta de La Llorona vemos que es apenas un comienzo. Y vamos a ir a un pequeño corte musical y regresamos a Confesiones y Confusiones. Cuando moría el individuo, en algunas ocasiones lo colocaban en posición fetal, es decir, simbolizando que volvía a la madre tierra. Le colocaban
platos, vasijas, y en esos platos alimentos que nosotros conocemos, sus tortillas, sus tamales, sus frijolitos, su itacatl, en español itacate. Estas provisiones que llevaba el difunto era para el viaje que emprendía al Mictlán, el lugar del descanso. Para eso tenía que empezar un viaje que tenía que luchar con lagartos gigantescos, luchar con monstruos, atravesar montañas que amenazaban con aplastarlo, soportar vientos helados que cortaban como navajas de obsidiana y finalmente atravesar un río para llegar al Mictlán, al lugar del descanso. Pero ese río, en ese viaje también lo acompañaba su perrito el Xoloitzcuintle, o su perrito el Chichi, se dice en náhuatl. Ese perrito lo va a acompañar y lo va a ayudar a atravesar el río. El perrito va a nadar, ¿verdad? Y el difunto se va a abrazar a él para ayudarlo a pasar el río. Aquí en Xochimilco es una tradición que la gente aprecia mucho a sus perros, a sus mascotas, y es común escuchar a las abuelas decir, es que este perro me va a atravesar el río. Dentro de los ritos funerarios contemporáneos de la gente actual, por ejemplo, al difunto se le colocan alpargatas de lazo para ese viaje, se le colocan alimentos, lo que se va a comer ese día, se le pone en su ataúd, y en las manos lleva una vara de rosa para espantar las fieras que va a encontrar en el camino. Todo esto viene de una cosmogonía mesoamericana prehispánica, estas costumbres actuales. Otra forma de enterramiento, era en ollas. También el cuerpo se exhumaba, también incinerado. En el caso de los tlatoanis, se incineraban, se hacía un bulto mortuorio y era incinerado. Y bueno, yo les voy a hablar sobre el significado de los escalones que tenemos siempre en una ofrenda. En este caso, bueno, los más utilizados, como todos sabemos, son 7 escalones. El primer escalón, bueno, en este va colocada la imagen de un santo del cual se sea devoto. El segundo escalón está destinado a las ánimas del purgatorio. Es útil porque en este día, bueno, en estas fechas, el alma del difunto obtiene permiso para salir de ese lugar en caso de encontrarse en el purgatorio. En el tercer escalón se coloca la sal. Esta va a simbolizar la purificación del espíritu para los niños que están en el purgatorio. En el cuarto, va uno de los personajes principales de esta fecha, que es el pan, que se ofrece como alimento a las almas que transitan de igual manera por el purgatorio. En el quinto se coloca el alimento y las frutas preferidas del difunto. En el sexto escalón vamos a colocar las fotografías de las personas ya fallecidas y las cuales se recuerdan por medio del altar. Y por último, en el séptimo escalón se coloca una cruz formada por semillas de frutas como el tejocote y la lima. Y esto sería principalmente lo que incluye el altar, lo que simboliza cada uno de los elementos del altar, de los escalones, para llegar para trascender, para poder salir del purgatorio. Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones. Muy interesante todos estos datos. Pero bueno, seguimos aquí completamente en vivo, como se podrán dar cuenta. Y parece que los muertos están en esta cabina. Algunos espíritus quizá no se fueron. Seguramente. Se niegan a irse. Probablemente no seguimos esta tradición tan puntual de poner las ofrendas como deben ser. Porque ese también es otro gran punto. La verdad es que se están perdiendo algunas tradiciones, sobre todo lo vemos en delegaciones que quizás son más céntricas o donde hay más jóvenes. Todo este simbolismo, ¿no? O ponemos ahí, le pongo un vaso de agua, una veladora y ya, nada más porque hay que ponerlo. Pero bueno, sigue siendo muy importante saber el origen de nuestras tradiciones para poder preservarlas.
Y precisamente Andrea anduvo investigando todo esto y recordando sus ayeres, su infancia, en toda esta zona tan importante que es Xochimilco. Platícanos un poco de tus experiencias o tus recuerdos que llegaron nuevamente. Sí, bueno, antes que nada yo quisiera agradecer al maestro Sebastián por estar con nosotros y también a algunos personajes que fueron muy importantes para que nosotros pudiéramos realizar esta visita a Xochimilco en estos días tan importantes, sobre todo a Luis Javier Maldonado Ruiz, que es el líder coordinador de comunicación social de Xochimilco, a Imelda Alquicira Arenas, que es la coordinadora de comunicación social, y a Pedro Salas, que es el líder de los artesanos, también en Xochimilco. La verdad es que todos ellos nos dieron la oportunidad de hacer un viaje, como regresar a esa época prehispánica, y que realmente yo lo valoro mucho porque nos llevaron justamente a los panteones, que es un lugar tan importante en estas fechas, porque anduvimos justamente por el panteón de Santiago, y era como si fuera de día, ¿saben? Todo lleno de luz, porque las familias van a velar a sus muertos, a acompañarlos, y entonces todo está lleno de luces, de olores, de cantos incluso, porque Roberto y yo nos encontramos con mariachis, con tríos, con norteños, ¿no? Que llegan justamente a alegrarles la noche a las familias y a sus muertos. Y es regresar justamente a las raíces que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, como bien decía Alfredo, pues yo tuve la suerte de crecer en Santa Cruz, Acalpizca. De ahí es mi abuela, y yo tuve también la oportunidad de crecer así, de ir a los panteones, de alumbrar, de estar con nuestros muertos, y también de una actividad muy importante, que es la calavereada. En todos los pueblos se realiza de manera distinta. De hecho, también tuvimos la oportunidad de ir a Santiago, Tepalcatlalpan, donde hay no solamente es ir a pedir calaveras, sino es un evento cultural que implica pues la elaboración de murales. Van los chicos de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, y entonces ellos están dedicados a pintar murales justamente con este tema de los muertos, ¿no? Y en mi caso, cuando yo era pequeña, nos invitaban a calaverear de una manera muy particular. Teníamos que llegar todos disfrazados. Generalmente nos disfrazaban de catrinas, o a lo mejor siempre a mí me tocaba, ¿no? Ir justamente disfrazada como de esqueletos, ¿no? Y entonces llegas a una casa y lo que tienes que decir es alabamos a Dios para que te abran, ¿no? Entonces gritas, las personas dentro de la casa se dan cuenta que ya están ahí afuera los niños, abren, te dejan pasar a su ofrenda. Ahí tienes que hacer un par de rezos y después cantar una canción como muy particular, que creo que, no sé si la tenemos, porque sí, creo que alcancé a grabarla, pero está dedicada al señor San Jerónimo, ¿no? Y entonces, después de que se realiza todo ese ritual, digamos, las personas de la casa nos dan, no dulces, sino más bien productos, pues digamos que ellos elaboran como tamales o cosas así, o directamente pan y fruta de la ofrenda, ¿no? Entonces, realmente es una experiencia maravillosa que nos gustaría que a lo mejor todos los niños pudieran tener, porque realmente son muy bonitos recuerdos, ¿cierto, maestro? Sí, así es. O sea, al sur de la ciudad, pues todavía tenemos todas esas tradiciones que tú has vivido, y nosotros que lo vivimos mucho más atrás, que como decías, a ti te tocó disfrazarte de Catrina, pero antes no era el disfraz, sino era a ver quién hacía su calavera en chilacayote más esgrafiada. Así, entonces todos íbamos y sabíamos a dónde. A ver, vamos con la tía Atilana. Ella nos va a dar. No, con don Pedro no, porque sabes que no nos va a dar nada. Y entonces tú sabes muy bien que ya hablaron sobre cómo son las ofrendas. En Xochimilco ya ves que comienza el 31, porque es cuando bajan los niños que murieron, o los neonatos, o los que no jamás vieron la luz del día.
Y entonces antes se ponían las escaleras, que son los que acaba de hablar ahorita la señorita, ¿por qué y para qué? Y entonces principalmente se le ponían las jícamas, las cañas, tal vez naranjas o guayabas. ¿Por qué? Porque era y las tortas de muerto pequeñas, los golletes y los salamares y el pambur. Eso era, y su agüita para que iban los niños. Pero lo que nunca debe de fallar es el cempasúchil, porque son los pétalos, ¿sí? Que es la flor de los 40 flores, ¿sí? Entonces, esa, si te das cuenta, aunque sea chiquito, frente a los altares se le pone. ¿Por qué? Porque si no, los que fallecieron no van a, a llegar a tu casa. Se van a guiar y también por eso van a salirse. Entonces, perdón, nos decían, ¿sabes qué? Que ahí no toques. No, porque si nada más donde llegas a tocar un poquito la vereda, se van a perder y se van a quedar acá las almas que bajan. Y entonces, ese día nada más llegan los niños, si te acuerdas que nos tocó. Sí, claro. Y llegábamos, ¿qué es lo que anunciaba? Bueno, pues el ladrido de perros, Porque antes, ¿te acuerdas? Las bardas eran de piedra amontonada, de jarilla y todo eso. No, como ahora, pues ya es muy difícil. Entonces, todos tienen puerta. Entonces, era el ladrido de los perros. Ya llegaron a pedir. Y nos ponían un Padre Nuestro y un Ave María. Y después las rimas, que ya vino Jorge Negrete a pedir su gollete, etcétera, etcétera. Y después de ahí te quedabas callado. Y si tú no dabas el grito, como dices, es un grito, que si hayas dicho todo lo que hayas dicho, no te daba nada. Porque atrás de la puerta ya estaban con un plato lleno de fruta, que es lo que te iban a dar. ¿Cuál era el grito? Bueno, pues el grito era, la calavera, tía. Y si tú no dices eso, adiós, ahí te puedes quedar los 3 horas y no te van a dar nada. ¿Sí? Entonces esas tradiciones, pues son las que todavía perduran en los pueblos, en los barrios, que es la gente que está en Xochimilco. Y esa ofrenda crece para el día 1. Que ahora sí te dan, ahí ya van los tamales, el mole, el arroz, lo que el abuelito o la abuelita tomaban, el pulque, la cerveza, el necuatole. Cuidado, el necuatole no podía fallar. El necuatole es un dulce prehispánico. De chilacayote, con piloncillo, con caña, con canela, con tejocote. No, llega un momento, como se hace en cazuela, se convierte en un, ¿cómo se llama? En un atole. Y eso es lo que tiene que estar ahí. Y ahora sí están las tortas grandotas, todo en grande. Creció la ofrenda, porque ahora ya no van los niños, ahora van los grandes. Y viene el doctor, el licenciado, el diputado, y a todos, que son de los mismos familiares, y pues ¿cómo le vamos a dar un gollete pequeño? Entonces se les dan lo más grande y se les dan sus botellas. ¿Por qué? Como decía, en Xochimilco se va a la velación o se vela en los cementerios desde el día 1 para amanecer el día 2. El día 2, ahora sí ya vamos todos los que llevamos y vamos a enflorar nuestros panteones. Y ahí es donde, hola, ¿cómo has estado? Oye, ¿cómo crees? Sí, se murió Sutano de tal. Y así, o sea, dentro de todo un año nos vamos a hablar. Eso es lo que son las pláticas. Para que salimos a las 5 de la tarde y nos vamos a nuestras casas, en las cuales ya está el mole, el arroz, los frijoles, etcétera. Para que todos nos juntamos, comemos, y la persona mayor de edad de la casa levanta la ofrenda, la reparte, todo. No debe de quedar nada. Y es así como termina el Día de Muertos en Xochimilco. O sea, por lo que entiendo, se pasan toda la madrugada, toda la noche en el panteón. Sí. Y de ahí hasta las 5 de la tarde, entonces prácticamente no se duermen esos días. Pues no, porque llegan y los que se quedaron, los que llegan al otro día, pues le llevan, aunque dice está prohibido
comer ahí adentro, porque pues yo creo que no, porque todos ahí le entran y hacen unas botanas, todo le llevan a los que se quedaron un día antes. Ahora, maestro, aquí también otra duda que siempre surge es, ¿por qué celebramos a los que ya están muertos? Ellos no van a disfrutar de esta comida, no van a ver bueno, en una situación más racional, pues no van a ver nada de lo que estamos nosotros disfrutando. ¿Por qué ir a celebrar a los que ya no están? Bueno, mira, tú sabes muy bien que no en Xochimilco, sino que en México es el único país que se ríe de la muerte. ¿Entiendes? Entonces, y yo te dije hace rato, la tradición que data de la época prehispánica. ¿Qué nos estás diciendo? Que ya se viene el Día de Muertos. Los cerros se visten de amarillo. Ya la temporada. Que pues, desde la época desde la época prehispánica, los muertos, a uno los cremaban. A otros los amarraban, o sea, pobres, ¿no? Te imaginas, porque estaban tiesos, los quebraban para que los ponían en estado fetal. Y en un petate o en una manta los enterraban. Y yo creo que para eso vamos, porque ya somos muchos y los panteones ya están llenos. Y nos entregan, me estoy saliendo, ¿no?, del tema, pero a eso vamos, nos entregan las cenizas. Al rato yo creo que ni las cenizas, ¿sabes qué? Se murió como en la época prehispánica. Atrás, en el traspatio, yo como arqueólogo, ahí en el centro de Xochimilco, me tocó desenterrar los huesos o las calaveras de la época prehispánica. Está la casa donde ellos vivían, y en el traspatio ahí estaban enterrados, o adentro de la casa los enterraban. Yo creo que eso vamos, porque ya estamos, o sea, los panteones ya están llenos. Y entonces, pues la pregunta es, ¿por qué son esos días? Pues yo creo porque ha sido la educación que hemos recibido desde nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y ellos recibieron otra educación, y si nos vamos hacia atrás, desde la época prehispánica. Claro que pues ya llegan y van pasando los años, y con los años viene la conquista. Ellos tienen el culto a los muertos. En la actualidad, pues, nos duele, ¿sí? Pero hay unos que dicen, ¿qué le lloras? Él ya descansó, como dices. Sí, pero es que, no. Ahí les voy a decir lo que me decía mi abuelita. A ver, si el día que yo me muera, ¿me van a ir a llorar? ¿Para qué? ¿Me van a llevar flores? ¿Para qué? Démelo en vida, ¿sí? Démelo en vida. Entonces, pues es un legado que nos han dejado desde los antepasados hasta la actualidad, y que ojalá no nos esté pasando lo que el famoso Halloween. Oyes, el Halloween, hasta ya los niños tocan. Ya no te dicen la calavera, Halloween. Queremos Halloween. Dinero o dulces. ¿Para dónde vas? ¿Sabes qué? Si quieres tus jicamas y lo que estoy dando bien, y si no. Porque nos están ganando. Pues sí, es la educación que estamos recibiendo en las escuelas. Y si de ahí viene la educación mal, pues imagínate dónde están nuestras tradiciones. Y al rato, estas generaciones que estamos viviendo, que todavía al sur de la ciudad, Milpalta, Tláhuac y Xochimilco, que son los tres que se cuecen aparte, en sus tradiciones, ¿te imaginas qué va a ser de estas tradiciones si dentro de 30 años ya no hay? ¿Por qué? Porque nos ganó el famoso Halloween. ¿Por qué? Porque ya no va a haber necuatole, porque ya no va a haber las calabazas en tacha, que ya no va a haber las frutas, ya no va a haber más que un puño de dulces o tu dinero. ¿Qué caso tiene, no? En ese sentido también, como bien nos platicaba muy al principio, respecto a las leyendas que se han ido adecuando y incluso, como bien lo dice, con la conquista y todo eso ha habido sincretismos. Pero se mantiene todavía esta tradición, como lo comentaba en las chinampas, en los canales, de gente que asegura que aún se aparece o escuchan del nahual, de la llorona, de la cihuacóatl.
¿Qué tanto valor tiene actualmente todas estas historias? Bueno, mira, yo soy ahorita el encargado del archivo histórico de Xochimilco y me está pasando de que están llegando gente de la UNAM, están llegando de las prepas y todo eso a hacer sus tesis, sus tesinas, y precisamente sobre todo eso. A mí me da mucho gusto que los maestros o los que lo están educando los manden a ver eso, ¿sí? A Xochimilco. Mira, toda esta tradición todavía en Xochimilco existe, porque vamos a hablar de los que son nativos de Xochimilco, más no de los que llegaron y de los que siguen llegando. En Xochimilco, en toda la delegación y parte de la montaña y Milpalta, existe el matriarcado. Y al existir el matriarcado existen los clanes. Y para que pueda ingresar una persona a un clan, necesita dar visto bueno, la abuelita, o la tía, o la mamá. ¿Por qué? Pues primero, por las tradiciones. Y en segunda, porque van las dotes. Entonces, los hijos de esas personas que están haciendo son de padres xochimilcas. Y entonces, todavía los padres xochimilcas estamos educando a nuestros hijos sobre las tradiciones. Porque viene una gente de fuera y ya trae otro tipo de ideología. Y es donde se pierde, se rompe esa tradición que existe en Xochimilco y al sur de la ciudad. Entonces, gracias a esos clanes y a esos matriarcados, tenemos lo que tenemos actualmente. Y lo podemos ver en la zona chinampera, la cantidad que tenemos de zona para cultivos y todo eso. Porque esos son dotes que se les da cuando se casan. Ahora, todavía tenemos personas que tienen arriba de los 90 años. Que ellos vivieron lo que pues ni yo viví. Y ellos tienen todavía eso, de que te platican las tradiciones de los aparecidos, de los nahuales, nahualas, brujas, etcétera. Y que sí, a lo mejor sí, ¿no? En esa época, pues a las 7 de la noche ya estaban todos durmiendo, porque no había luz, porque solamente con ocote. Y a mí me tocó vivir una niñez que yo se lo he dicho a mi hijo, tan bonita, en la cual te decían, ya, vete a dormir. Pero vete a dormir. Ah, no, véngase por acá. Entonces nos llevaba a la cocina la abuela y siempre tenía su tlecuil, donde hacía las tortillas 3 veces al día. Entonces tenía siempre atole. Agarraba, prendía el anafre o prendía la leña y nos daba el atole. Y les voy a platicar de lo que pasó. Y de eso se me quedó grabado. Inclusive tengo por ahí un libro que no ha salido a la luz del día, de aparecidos y hasta actualmente, que hay en Xochimilco. Te voy a platicar, vamos a ver, la nahuala. Esta famosa nahuala la agarraron y fue muerta en el barrio de la Asunción, uno de los barrios más antiguos de Xochimilco. Entonces, decía que todos los brujos o brujas o nahuales o nahualas entraban por el lado de Caltongo, por el lado de atrás de San Gregorio, Santa Cruz de Calpisca, de ahí venían de Morelos. En ese entonces yo por ahí tengo fotografías y los invito a los radioescuchas que me visiten. Yo los espero allá en el centro Xochimilco, a donde está mi oficina, frente al mercado, que es el archivo histórico, para que vean las fotografías de esa época. O sea, no estamos hablando de 200 años atrás, estamos hablando de casi de un siglo para acá, que existió todo eso. Y ahí están, yo tengo fotografías de esa época, que la nahuala. Bien, en el barrio de la Asunción estaban en ese entonces vamos a volar con la imaginación, los tapancos, las casas de chinamil, de rastrojo, los techos de zacatón, o sea, de esas que ya no hay. De verdad, ya no hay ninguna casa. Entonces, que el nahual era un personaje que delante
así lo estaba viendo la gente, que se convertía en un caballito, en un burro, en un perro, un perrito, un gato, o inclusive en un totomoscle. El totomoscle es la hoja del maíz, y que se iba rodando. Y bueno, digo, oye, abuela, bueno, ¿y qué hacía el nahual? Dice, bueno, lo único que venía a hacer el nahual era hacer desastre y medio, porque venía a revolcar a los perros, a sacar a las gallinas, a sacar todos los borregos, bueno, todo lo que teníamos, y teníamos que poner en los tapancos arriba nuestras tortillas y todo, porque de repente aparecía los mojones del animal, o sea, de un ser humano dentro de las tortillas. Era lo que venía a hacer. Entonces, cansados de todo lo que venía a hacer este personaje, fueron a ver al párroco y le dijeron, ¿sabe qué, padre? Queremos matar a un animal que es un nahual, pero le aventamos las fisgas. O sea, las fisgas es con que son puntas y un carrizo con que agarraban peces muy filosos. No les hace nada, los rebota. Le han disparado y los perdigones tampoco. O sea, nada, ni con los tranchetes. Entonces dijo que el padre le dio una cera que dice que era cera Diana. Porque yo después con un párroco le dije, oiga, ¿qué es la cera Diana? Desconozco. Bueno, total que esa famosa cera Diana era para ponérselo a las puntas de las fisgas y con lo que le iban a disparar, y que con eso lo iban a matar. Llega el momento de esperarlo, porque llegaba en la tarde. Y en la tarde ya viene. Y que ven, era un gato muy grande, negro. Y que le aventaron con las fisgas y le dieron 2 fisgazos, y que el animal iba maullando y se fue hacia la zona que, bueno, los que conocen hacia el rumbo de Bodoquepan, atrás de la iglesia del barrio de la Asunción, que está al fondo de Xochimilco, y que iba dejando donde iba caminando el animal, en el sendero, los charquerones de sangre, y que al llegar a la iglesia del barrio de la Asunción, ahí encontraron al animal tirado. Y dice mi abuela que era un gato grandote. Digo, ¿no sería una pantera? Dice, no, era un gato grandote y era mujer. Pero ¿cómo saben que era mujer? Dice, ¿por qué? Porque ahí, a donde ahora está el árbol, porque frente a la iglesia de la Asunción hay un árbol grandote, es un sabino. Ahí existía antes una higuera. Y que ahí en la higuera, los del barrio, ya que lo habían matado y todo eso, lo colgaron. Y ahí estuvo 3 días colgado. Dice mi abuelita que tiene la cara del gato, ¿sí? Pero el pelo, la peluca, era de una mujer, y las ubres eran de una mujer. Por eso era una nahuala. Y entonces platican que a los 3 días, 2 inditos y una indita, temprano le estaban llorando, estaba con un burrito, y salió una persona de ahí de Bodoquepan, el que se iba a trabajar, y dijo que qué les había pasado. Y dice, no, ¿sabe qué? Que nuestro animalito se nos perdió, y ya lo venimos a encontrar acá, que está colgado. ¿No los puede dar? No, pues llévenselo. No, pero usted, por favor. No, pues bájenlo usted y llévenselo. No hay ningún problema. Total que le estuvieron rogando hasta que se dio él. Si yo, porque ya me voy a trabajar, que agarró, bajó el animal, se los entregó, lo enredaron en una frazada, lo echaron arriba del burrito y se fueron. Eso lo supo un curandero que vino a aliviar en el barrio de la Asunción a una mujer que fue embrujada. La alivió y dice, pues ya lo alivié, páguenme porque ya me voy. Y ya le iban a pagar, pero le dieron de desayunar, y en eso salió la plática. Y le dijo, a ver, ¿y dónde lo enterraron? Dice, no lo enterramos. ¿Cómo que no lo enterraron? ¿Qué pasó? Pues es que tanto que estaban llorándole al animal, que su tanito de tal se los entregó y se lo llevó. ¿Saben qué error han cometido ustedes? ¿No? Pues que si ellos hubieran bajado el animal, no lo resucitan. Pero al habérselo entregado a otra persona, se lo llevaron a su tierra y ya la fueron a resucitar.
Entonces podríamos decir que sigue... tal vez es en Nahuala, ya no es Xochimilco, pero a lo mejor sigue existiendo. Por ahí ande. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes aquí a Confesiones y Confusiones. Les recordamos que estamos en el 55 36 8989. Regresamos. Tú no das nada por ella. Bueno, para retomar lo que estamos hablando de las tradiciones, creo que una tradición muy importante serían las calaveras literarias. Habrá que recordar su origen, ¿no? En 1829 la revista Fantoche publicó un cuento de Día de Muertos, así se llamaba, que empezaba así: casi todos a la muerte, aunque maldigan su suerte, le tienen pánico atroz, y algunas, válgame Dios, hasta se atascan del cisco. Mire al fin el asterisco. El rito de Día del Muerto explica en gran medida por qué desde los tiempos de la colonia algunos versos de canciones populares mexicanas tratan a la muerte con la confianza con la que se trata a un pariente, a un viejo amigo de borracheras. Sería un antecedente directo de lo que hoy en día conocen como las calaveras literarias, y es que a diferencia de otras latitudes en México, decenas de refranes populares mexicanos insisten en la idea de que debemos resignarnos a morir, y también los hay que refrendan con humor o ironía la idea de que tenemos que acostumbrarnos a vivir con la muerte, o algo así como lo define Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia, porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja. Es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto, en su actitud hay quizá tanto miedo como en la de los otros, mas al menos no se esconde ni la esconde, la contempla cara a cara con impaciencia, desdén o ironía. Se resume en esto: si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Pues qué gran tradición esta que tenemos, de verdad que no se pierda. Para mí de los Días de Muertos, pues las calaveras literarias de verdad que son mi fascinación. ¿Los de confesar? Sí, la verdad es que sí, tengo ahí pues ese don para escribirlas. Ya compartí una la semana pasada. Y además conocer todos los orígenes, que es justamente lo que hemos hecho el día de hoy, porque pues Día de Muertos no es una cuestión que venga de ahora, lo sabemos ya que viene desde la época prehispánica, nuestros antepasados, y pues vale bastante la pena seguir preservándolos. Claro que sí, de hecho, vía redes sociales se creó toda una controversia al respecto, asegurando que no, que esto lo heredamos, esto lo para variar, era un asunto occidental traído a nuestras tierras, lo cual, pues como bien nos lo está marcando el maestro Sebastián Flores Farfán, quizás se ha ido cambiando, se ha ido aglutinando un poco más unas tradiciones con otras, incluso esta parte de la religión católica a creencias ancestrales, pero es un hecho que las raíces existen aquí desde hace mucho tiempo. Así es, desde la época prehispánica, y tanto se ve esto con las excavaciones que han salido, ¿sí?
O sea, tal vez en otros lados, en Atenas, en Grecia, siempre le han tenido culto a sus muertos, ¿sí? A sus reyes, a todos los que murieron. Pero estamos hablando del culto de la muerte acá en México, ¿sí? Ahora, no podemos decir que todos los que viven en México hacen las mismas ofrendas. Me han invitado a no puedo decirles a dónde, a calificar sus ofrendas. Y son ofrendas que digo, a ver, la primera vez que me invitaron, oye, es que esto no es lo mismo. Sí, es que nosotros allá en Oaxaca hacemos esto con pura sal. Y pues entonces no voy a poder calificar las demás ofrendas si está esta acá. Entonces, en diferentes partes de México o del mundo tienen el culto a sus difuntos, ¿no? Siempre se le ha tenido miedo al paso, nosotros decimos, al Mitlán, al inframundo, ¿sí? Sí, el inframundo. Pues es que, ¿sabes qué? Que al inframundo tú vas a ir, o dicen, al cielo. Pues yo ahorita no he visto más que helicópteros y todo eso, pero nunca he visto un alma que ande volando, o al menos que la avienten para que vuele, ¿no? Y se aletea y vas a ver que no va a aletear, se cae. Entonces, eso es acá, vamos, en el Distrito Federal, por decir. Ahora, en otros lados, en otros países, pues siempre le han tenido ese miedo. Yo nada más le voy a decir ahorita qué está pasando de los pobres animalitos. Qué bueno que nos damos cuenta, porque me han dado un golpe, te lo estoy diciendo, de veras, por pararme, por no atropellar a un perro. Pero, ¿saben por qué no he matado al perro? Porque mi abuela, y eso viene desde la época prehispánica. A ver, tienes que pasar 3 ríos. Pero si yo soy buenísimo nadando, pues no, si tú has maltratado y le has pegado a un perro. Y más si son perros negros, porque esos te van a ayudar a pasar al inframundo. Entonces, ¿sabes qué? Por si sí o por si no, pues mejor sí, me paro y no atropello un perro. Entonces, fíjense, desde dónde estamos, otra vuelta, desde la época prehispánica, que eso viene pasando de generaciones. Entonces, las personas que dicen que nosotros tuvimos, pues no. Ahorita sí estamos teniendo, estamos tomando otra vuelta al famoso Halloween, que eso es de un lugar que no han tenido raíces. Y sin embargo, México sí tiene sus raíces. Que bueno, también es otro asunto ese tema, que han retomado cuestiones de aquí y de allá para crear sus fiestas, sus festejos, pero ya será tema de otro momento. El tiempo, para variar, nos está ganando. Andrea Martínez, pues quería agradecerte aquí directamente en vivo todo el trabajo que realizaste. Y si nuestros radioescuchas quieren saber más, nos repite maestro Sebastián Flores Farfán, ¿en dónde lo podemos encontrar? Mira, me pueden encontrar en la Casa del Arte, que está en el centro de Xochimilco, frente al mercado. Ahí ustedes pasan a ver la Casa del Arte, que es un lugar de la época de la colonia, ¿sí? Entran al fondo, está la hemeroteca y el archivo histórico. Yo con mucho gusto, para todo lo que quieran saber de historias y leyendas de Xochimilco, ahí me pueden encontrar. Porque no es solo en Día de Muertos, lo podemos encontrar todos los días del año. Así es, de todo, para hablarles sobre todas 424 festividades, entre ellas la más bella del Ejido, las posadas del Niñopan que ya vienen, las Nochebuenas, el Cempasúchil, Chinampas, bueno, todo lo que quieran. Mínimo una diaria. Así es, por lo menos. O hasta 2 inclusive. Sí, a veces se amontonan las fiestas en Xochimilco, son hasta 3 veces grandes. Y el que tiene más fiestas es el Niñopa, ¿sí? Nada más que a ese niño nada más le di una fiesta, que es el 2 de las candelas, cuando se hace el cambio. Porque si yo le doy todo, porque todo el año lo festejan, serían 700 y tantas festividades grandes, con castillos, cohetes, comida, cena.
De hecho, se habla mucho de eso, ¿no? Que si uno siguiera esta festividad, tendría para comer todo el año. Así es. Inclusive se ha dado el caso de que pues la gente que es nativa de Xochimilco es muy dadivosa. O sea, ahí no importa que tú vengas de donde vengas, simplemente con el hecho de haber acompañado a la imagen vas a tener para que te den de comer, y cuidado, tienes que aceptarlo porque si no se van a enojar. Si no sale peor. Así es. Maestro Sebastián Flores Farfán, fue un placer que nos haya acompañado esta tarde, cronista de Xochimilco. No, pues es un placer que ustedes me hayan invitado, y ya saben que Xochimilco no nada más son trajineras, sino que son bosques, mercados, sus tradiciones, sus festividades, y siempre Xochimilco los espera con los brazos abiertos. Todavía existen muchos, inclusive alimentos, dulces, infinidad de cosas que ver en Xochimilco. Tenemos la gastronomía xochimilca, que los tlapiques, el mixmole, bueno, todo eso que nada más es de casa. Y no se habla de flora y fauna. De flora tenemos peces ahorita, que eso ha hecho que regresen las aves desde la época de la colonia. Tenemos los pelícanos. No. Muchísimas gracias, maestro. ¿De qué pasa? Y bueno, nos despedimos de ustedes. Roberto Carlos, fue un placer que haya estado aquí con nosotros. Gracias. Andrea Martínez García. Muchas gracias. Fernanda. Pues ya listos para irnos a Xochimilco a conocer un poquito más de nuestra ciudad. Aprovechemos y vamos a la madrugada. Los invito a los canales a ver qué escuchamos. Sí, mientras no lleguemos aquí traumados por este tipo de celebraciones que a veces no a todos. Y agradecemos también que estuvieron con nosotros en las llamadas y con sus lecturas en vivo a Sebastián Alejandro Baena Alegría y Giselle Cerrato Puerta. Muchas gracias, chicos, por estarnos apoyando. Les agradecemos a todos. Les recordamos que es un gran equipo de trabajo. A Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos, al licenciado Cuauhtémoc Solís, al doctor Francisco Javier Estrafón Salazar, un saludo al doctor Guillermo Carballido y a Itzel Hernández Fernández. Se despide de ustedes Alfredo Pineda. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presentaron Confesiones y Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes.